Imagina esto, tus generales te suplican prudencia. El enemigo es formidable. El sol se oculta. Y tú, contra toda lógica, decides atacar de frente. ¿Qué clase de hombre hace eso? Veremos cómo una decisión que rozaba la locura militar sentó las bases para el imperio más vasto de la antigüedad. Descubrirás por qué la batalla del Gránico no fue un simple choque de ejércitos, sino la declaración de intenciones más brutal de un conquistador. Entenderás cómo, en el crepúsculo de ese día, un heredero se forjó en el mito invencible que cambiaría para siempre el mapa del mundo. Esto es solo el comienzo. Empezamos. El crepúsculo se cernía sobre el río Gránico, pintando de sombras la orilla donde dos mundos estaban a punto de colisionar. Las tropas macedonias observaban el frente persa, formidable, alineado en la ribera opuesta. Sus generales aconsejaban esperar, buscar un punto más seguro, pero Alejandro Magno no conocía la prudencia cuando la gloria aguardaba. Con una audacia que rozaba la locura, y en contra de toda lógica militar de la época, el joven rey dio la orden, cruzar el río, al ataque, justo al atardecer. En ese instante, sobre las aguas heladas del Gránico, se gestaba la primera gran prueba de fuego que definiría el futuro de un imperio y el mito de un conquistador. La batalla del Gránico, librada en el año 334 a.C., no fue solo un enfrentamiento militar, fue la declaración de intenciones más contundente de Alejandro Magno. Representó el primer gran choque de su expedición contra las fuerzas del imperio persa en Anatolia, el verdadero pistoletazo de salida a la invasión macedonia de Asia. Hasta ese momento, Alejandro era el heredero de Filipo II, un rey formidable por derecho propio. Tras el Gránico, Alejandro sería reconocido como el genio militar imparable que reescribiría el mapa del mundo. El contexto era simple, Alejandro había cruzado el Helesponto, con el objetivo de vengar viejas afrentas griegas y, más importantemente, proyectar su poder sobre Asia. Los persas, liderados por una coalición de sátrapas locales y experimentados mercenarios griegos, le esperaban a orillas del río Gránico, confiados en su posición defensiva superior. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El ejército macedonio de Alejandro, disciplinado y bien equipado, sumaba unos 40.000 efectivos entre infantería y caballería pesada. Frente a ellos, las cifras exactas varían, pero se estima que los persas contaban con un número similar o incluso superior, destacando una formidable caballería y los temidos hoplitas mercenarios. La batalla del Gránico es inolvidable por la estrategia arriesgada y el liderazgo personal de Alejandro Magno. En lugar de una maniobra envolvente o un asalto estratégico, optó por un ataque frontal directo, una carga a través del río. Una decisión suicida, dirían muchos. Pero Alejandro, montado en bucéfalo, lideró la vanguardia, cruzando las aguas y lanzándose directamente al combate más encarnizado. Su presencia en primera línea no fue simbólica, luchó espada en mano, rodeado de sus compañeros, desafiando a la muerte en múltiples ocasiones. Hubo momentos en que su vida pendió de un hilo, salvado milagrosamente por sus guardias personales, quienes intervinieron justo cuando un ataque persa estuvo a punto de acabar con él. Este despliegue de valor, casi temerario, inspiró a sus hombres a superar la resistencia persa y desorganizar sus líneas. El resultado de la batalla del Gránico fue decisivo y abrumador. La audacia de Alejandro y la disciplina macedonia quebraron la moral persa. Las bajas macedonias fueron, según las fuentes antiguas, sorprendentemente bajas, apenas unos cientos. En contraste, miles de persas y mercenarios encontraron la muerte. Esta victoria catapultó a Alejandro Magno al estatus de una leyenda viviente. No solo abrió la costa de Asia Menor a la conquista macedonia sin una resistencia significativa, sino que asestó un golpe psicológico devastador a la capacidad persa de organizar una defensa coherente. El control rápido de la región que siguió a la batalla fue testimonio de su magnitud. Este triunfo inicial selló la imagen de Alejandro Magno como un líder militar invencible y visionario, sentando las bases para futuras campañas que extenderían su imperio hasta los confines del mundo conocido. El Gránico no fue solo una batalla, fue el nacimiento de una era. Hace casi 2 milenios y medio, en el año 334 a.C., la historia se preparaba para presenciar la génesis de una leyenda militar. No fue en una gran ciudad, sino a orillas de un modesto curso de agua en Anatolia, donde tuvo lugar un enfrentamiento que cambiaría el curso del mundo conocido, la batalla del Gránico. Este choque no fue un mero escarceo, representó el primer gran examen para Alejandro Magno en su ambiciosa invasión de Asia, el punto de partida de una campaña que lo llevaría mucho más allá de las fronteras macedonias. El Gránico se erigió como el umbral, el sangriento rito de iniciación que determinaría si el joven rey de Macedonia era, en verdad, el conquistador prometido. La importancia estratégica de la batalla del Gránico era incalculable. Para Alejandro Magno, una victoria significaba abrir de par en par la rica costa de Asia Menor a la conquista macedonia, asegurando valiosos recursos y bases.
Pero el triunfo fue más allá de lo territorial, asestó un golpe psicológico devastador a la capacidad persa de organizar una defensa coherente. Aquella jornada no solo pulverizó las fuerzas enemigas, sino que también desmanteló la percepción de invulnerabilidad persa. La rápida consolidación de su reputación como estratega y líder invencible fue un hito crucial que la batalla del Gránico grabó en la mente de sus aliados y, crucialmente, de sus enemigos. Frente a frente, en la víspera de la batalla del Gránico, se alinearon dos fuerzas dispares en composición y mando. El ejército de Alejandro Magno, compacto y cohesionado, se estimaba en unos 40.000 efectivos, una máquina de guerra bien engrasada que incluía la formidable falange macedonia, la élite de la caballería de compañeros y unidades ligeras. Del lado persa, se congregó una coalición de sátrapas locales, comandantes con intereses a menudo divergentes, apoyados por una numerosa caballería nativa y un contingente considerable de mercenarios griegos, veteranos de guerra de probada experiencia. Si bien las cifras exactas varían, es probable que las fuerzas persas fueran numéricamente similares o incluso superiores a las macedonias, una masa formidable a la que Alejandro Magno debía enfrentarse. La audacia, una marca indeleble del genio militar de Alejandro Magno, se manifestó plenamente en su estrategia para la batalla del Gránico. Contra el prudente consejo de sus generales más experimentados, como Parmenion, que abogaban por esperar y buscar un punto de cruce más seguro, Alejandro optó por lo impensable. Lanzó un ataque frontal directo e inesperado, cruzando el río Gránico al atardecer. Esta decisión, arriesgada hasta la temeridad, buscaba aprovechar el desorden y la sorpresa que tal maniobra causaría en las filas persas. No era solo un ataque, era una declaración de intenciones, una muestra de la voluntad férrea de Alejandro Magno. El río Gránico, no un caudaloso torrente, pero sí un obstáculo táctico significativo, se convirtió en el escenario de una carnicería. La vanguardia macedonia, liderada por la caballería de Alejandro Magno, se lanzó a las aguas bajo una lluvia de flechas y jabalinas. La dificultad de mantener la formación mientras se vadeaba el río, ascendiendo por la orilla opuesta contra un enemigo atrincherado, era inmensa. Sin embargo, la disciplina macedonia prevaleció. Los persas, aunque numerosos, no pudieron contener la embestida inicial. La batalla del Gránico se transformó rápidamente en un choque brutal en las orillas, donde la fuerza individual y la cohesión de las unidades macedonias comenzaron a desmantelar la línea enemiga. El papel personal de Alejandro Magno en la batalla del Gránico fue, si cabe, aún más extraordinario. No dirigió desde la retaguardia, sino que se lanzó a la vanguardia con su caballería de compañeros, encabezando la carga. En el fragor del combate, su presencia era una inspiración vital, pero también un riesgo extremo. Él mismo estuvo en grave peligro en al menos 2 ocasiones. Un sátrapa persa logró golpearle el casco. Y poco después, otro comandante, Espidídates, levantó su cimitarra para asestarle un golpe mortal. Fue en esos momentos críticos donde la lealtad de sus guardias personales se hizo evidente. Cleitus el Negro, un leal compañero, intervino y salvó la vida de Alejandro Magno con un golpe decisivo. Estas anécdotas no solo humanizan al conquistador, sino que también subrayan la ferocidad de la batalla del Gránico y la importancia de su supervivencia para el destino de la campaña. El giro decisivo en la batalla del Gránico llegó cuando Alejandro Magno, con su caballería, logró romper el centro persa y comenzó a flanquear a sus unidades de caballería. La estrategia macedonia se centró en desorganizar y eliminar a los comandantes persas clave, muchos de los cuales cayeron en el combate. Con la caballería persa desarticulada y huida, los mercenarios griegos, que formaban el grueso de la infantería persa, se encontraron aislados y rodeados. A pesar de su valentía y resistencia tenaz, la superioridad táctica y la furia de los macedonios, liderados por un Alejandro Magno sediento de una victoria total, resultaron abrumadoras. La batalla del Gránico se decantó hacia una masacre de los mercenarios, quienes, al negarse a rendirse, fueron casi aniquilados. El resultado de la batalla del Gránico fue tan decisivo como sangriento. Las bajas macedonias, según las fuentes antiguas, fueron extraordinariamente bajas, contándose apenas en unos cientos, un testimonio de la eficacia de sus tácticas y del liderazgo de Alejandro Magno. En contraste, las pérdidas persas y de sus mercenarios fueron catastróficas, ascendiendo a miles de efectivos, incluyendo a muchos de sus generales y sátrapas. Esta victoria permitió a Alejandro Magno un control rápido y casi sin resistencia de gran parte de la costa de Asia Menor, consolidando sus líneas de suministro y desmantelando la capacidad persa de organizar una defensa coherente en la región inmediata. El impacto duradero de la batalla del Gránico trascendió el campo de batalla. Este triunfo selló la imagen de Alejandro Magno como un líder militar invencible y visionario, una figura casi mítica capaz de desafiar la lógica militar. Estableció un precedente, infundiendo confianza inquebrantable en sus tropas y sembrando el terror entre sus enemigos. Para los macedonios, el Gránico fue la prueba de que su joven rey estaba destinado a la grandeza. Para los persas, fue la primera y devastadora señal del colapso inminente de su vasto imperio.
La batalla del Gránico no fue solo una victoria táctica, fue el fundamento, el primer ladrillo de un imperio que se extendería hasta los confines del mundo conocido, el momento en que Alejandro Magno dejó de ser un rey para convertirse en un conquistador. La polvareda que se asentó sobre las aguas rojizas del Gránico no solo marcó el final de una batalla, sino el inicio de una era. Fue, en esencia, la prueba de fuego de Alejandro Magno, el momento en que su audacia desafió a la prudencia y redefinió el curso de la historia. Las consecuencias de aquella tarde de primavera del 334 a.C. fueron inmediatas y de un impacto devastador para el imperio persa, a la vez que catapultaron la leyenda del joven rey macedonio. Tras la victoria, el camino por la costa de Asia Menor se abrió de par en par para Alejandro Magno. Ciudades griegas que habían estado bajo el yugo persa durante décadas, vieron en él a un libertador. El control macedonio sobre la región fue rápido y contundente, consolidándose a medida que las guarniciones persas, desmoralizadas y sin un mando unificado que ofreciera resistencia eficaz, se retiraban o eran sometidas. Los sátrapas persas, que habían subestimado la determinación y la táctica de Alejandro Magno, comprendieron que se enfrentaban a una fuerza imparable, liderada por un general que no solo era visionario, sino letal. La batalla del Gránico se convirtió en el cimiento de la reputación de Alejandro Magno como un líder militar invencible. Su participación personal en el combate, su cercanía a la muerte y la subsiguiente victoria, con apenas unos cientos de bajas macedonias frente a miles de persas y mercenarios griegos caídos, infundieron en sus tropas una confianza inquebrantable. Para los soldados macedonios, Gránico no fue solo una victoria, fue la confirmación de que su rey era un elegido, un destino viviente que trascendía la lógica militar. Esta victoria, alcanzada con una estrategia tan arriesgada como brillante, disipó cualquier duda sobre su liderazgo y cimentó la lealtad de su ejército. El legado de Gránico es, por tanto, múltiple. Estratégicamente, sentó las bases para la invasión completa de Asia, abriendo el camino hacia el corazón del imperio aqueménida. Fue el primer gran paso de una campaña que no se detendría hasta las orillas del río Indo, transformando por completo el mapa político del mundo conocido. Simbólicamente, marcó el punto de inflexión donde Alejandro dejó de ser un simple rey de Macedonia para convertirse en el conquistador. Hoy, recordamos Gránico no solo como un enfrentamiento militar, sino como el preludio épico de una de las mayores epopeyas de la antigüedad. Fue allí, en esa ribera, donde la determinación de un joven rey se encontró con la vastedad de un imperio decadente, forjando el primer eslabón de una cadena de victorias que darían forma a la civilización occidental y oriental. Gránico es el eco de una audacia que desafió lo imposible, el testimonio de un liderazgo que inspiró y aterrorizó, y la prueba irrefutable de que Alejandro estaba destinado no solo a gobernar, sino a conquistar el mundo. Fue la chispa inicial, el primer gran triunfo que encendió la hoguera de un imperio sin precedentes, un capítulo inaugural que aún resuena con la grandeza de su protagonista. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.